no lo tienen, entonces en ese momento, claro, no vas a dejar sin profesionales sanitarios, y en ese momento cuando se da 2 años para el poder optarlo. Si optas a según qué traslado, también necesitas el B1 como requisito para trasladarte o hacer una comisión de servicio de un hospital a otro hospital. Pero sí que ha habido algunos problemas que puntualmente sí que tengo constancia porque han aparecido en la intranet de los hospitales, pues a un determinado neurocirujano, por ejemplo, pues no ha sido admitido en primera instancia por no tener el nivel B1 de catalán, que todos sabemos que neurocirugía es una especialidad pues que está en déficit. Sin embargo, inmediatamente, viendo la situación, se le ha dado 2 años para que lo pasara y se ha aprobado su entrada en bolsa, digamos. Senyora García, jo li he sentit a dir en una roda de premsa de presa de possessió del seu càrrec que un dels problemes del decret del català era que el 50% dels col·legiats eren majors de 50 anys i que per tant només els quedaven 15 anys d'exercici de professió, no? I va dir que això era un hàndicap. Llavors la meva pregunta és un hàndicap perquè és massa poc temps per aprendre l'idioma, massa poc temps perquè valgui la pena fer l'esforç d'aprendre un idioma? Quin seria aquest hàndicap? Bueno, yo lo que he intentado decir con eso no es ya el hándicap a nivel del idioma, sino que tenemos que ver que hay que hacer atractivo para que vengan profesionales a la isla. Claro que si tú estás en Castilla-La Mancha y barajas la posibilidad de salir fuera a buscar trabajo, Mallorca como lugar de residencia es maravilloso, pero igual eso sí que le supone un hándicap porque es aprender algo nuevo que a lo mejor en otro sitio no lo tienen, no tienen la necesidad. Eso es lo que básicamente decía, pero la realidad es que la población médica de Baleares, más del 50%, van a cumplir 15 años, estarán jubiladas. Y lo que tenemos que hacer es atractivo el que vengan a la isla y sobre todo hacer atractivo que vengan, digamos, de alguna manera y que se pongan a trabajar. Y el utilizarlo como mérito supone, creo que es una manera de potenciar la lengua por un lado y de no hacer que la gente se vaya por otro. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una oposición dices, bueno, pues me va a dar puntos, con lo cual yo ya tengo esos puntos que me van a servir para mi carrera profesional, de alguna manera, ¿no? Y para obtener esta plaza que es la que quiero. Y, en cambio, si lo pones como requisito es como si te estuvieran poniendo una pared para la entrada. Sea así o no sea así, pero en primera línea es lo que se siente. Venga, más preguntas. Sí. Desde el Colegio de Médicos, ¿tienen cuantificado cuántos médicos faltan en las islas? Si es así, ¿de qué especialidades serían y cómo responsabilidad tiene la exigencia que todavía no está en vigor, pero parece ser que estará, del catalán en la profesión? Bueno, hasta ahora la situación actual no está producida por el catalán, ¿no? Es la situación actual que tenemos. Entonces, lo que quiero decir, ya faltan. El estudio de demografía que hicimos en el 2017, por ejemplo, con los datos colegiales que están bastante actualizados, pues implican que hay 3 especialidades que somos los últimos con relación a la media. Una es hematología, otra es ergología y otra es neurofisiología clínica, que neurofisiología clínica la están asumiendo prácticamente los neurólogos. Pero hay muchas donde, por ejemplo, son especialidades que realmente tienen un volumen importante de trabajo, como es cirugía general, y más del 50%, el 65% de los cirujanos generales que hay hoy en la isla tienen más de 50 años. Entonces, es lo preocupante, pero de eso no está relacionado con el decreto. Lo que se pueda relacionar se relaciona, pero en este caso no. Pero el decreto podría ser en cualquier caso. Yo creo que sería una cuestión doble, poder grabarlo por un lado y por otro lado lo que hay que hacer es potenciar las plazas de MIR, potenciar el que vengan, el que hagan una planificación y una gestión sanitaria en función a los datos actuales que hay, preveyendo lo que ocurra en un tiempo posterior. O sea, lo que yo creo que no debe de ocurrir o no debe de pasar es que luego nos encontremos que no haya profesionales cualificados y tengamos
que estar en situación como en Castilla-La Mancha o como en Cáceres y Badajoz, que está ocurriendo, que hay profesionales sin título homologado que están contratados en servicios porque no hay quien los atienda. Eso es lo que creo que realmente se debe evitar. Si no tenim el català com a factor, quins són els factors que determinen aquesta manca de motivació per venir a exercir la professió aquí a les illes? No, es que no hay un déficit de que vengan aquí a ejercer a las islas. Me refiero al déficit es global. No es un déficit. ¿Por qué no tenim alergòlegs, per exemple? Pues porque políticamente no habrá interesado, porque no hay formación vía MIR, por el motivo que sea, pero no por el catalán en estos momentos, o sea, hasta ahora. Venga, más preguntas, Mar. A mí me llama la atención que haya este déficit de médicos global a nivel de toda España, aquí a lo mejor más acentuado, no sé. Y luego, por ejemplo, a la hora de abrir la Facultad de Medicina era todo un show porque el gobierno tiene que autorizar nuevas plazas. No tiene mucho sentido, ¿no? Si tenemos déficit de médicos, ¿por qué no se...? No digo que hagamos facultades de medicina así por todos sitios, ¿no? Pero bueno, que sea tan difícil autorizar nuevas plazas cuando hay un déficit de médicos, ¿qué explicación tiene? Yo creo que había un estudio previo que se basaba en que había un superávit, pero sobre todo se basa en las plazas MIR. Es decir, tú abarcabas un número de plazas MIR y decía, oye, que empiezan a salir médicos que no tienen plazas, no se pueden seguir formando, no pueden acabar siendo especialistas porque no hay plazas disponibles en ese momento. Claro, eso es lo que realmente equivale a que los estudiantes de medicina y que la gente dijera, pues hoy frenad, porque cuando yo salí, por ejemplo, en el año 87, que terminé medicina, al MIR nos presentamos 2.000 para, 20.000 médicos para 2.000 plazas. Entonces, claro, esa situación tampoco debe de repetirse. Y yo creo que era lo que se temía en aquel momento. Pero es que realmente que lo que hay que hacer es estudiar la demografía médica, que sería la base, y hacer gestión sanitaria en función, tanto gestión sanitaria como plazas de MIR, como todo lo que engloba en función de los datos demográficos que existen, que realmente hoy existen. Sí, Neus. Sí, tindria, per tant, a veure també amb aquesta política de privatització de la sanitat que hi ha hagut per part del govern espanyol des de l'inici de la crisi? Bueno, yo creo que no tiene mucha... O sea, los médicos... plazas de MIR. No, las plazas de MIR van totalmente independientes de, digamos, la sanidad privada y son plazas que se realizan en el Ministerio de Educación y a través de las comisiones nacionales de la especialidad. Muchas veces son las propias especialidades por motivos que no sacan más plazas MIR y abren los criterios o cierran los criterios un poco en función de los momentos contextuales. ¿Quins són els criteris? Pues, por ejemplo, yo soy anestesióloga, ¿no? Para tener formación MIR, para tener una plaza MIR, pues tiene que tener una serie de criterios el servicio al que te diriges para formarte. Entonces, en Sonespase tenemos acreditadas 3 plazas. En la época de crisis se perdió una plaza y ahora se vuelve a ganar en este año, que la hemos vuelto a potenciar. Es una cosa que va moviéndose un poco en función del Ministerio y un poco en función de las comisiones nacionales de la especialidad. En los últimos días estamos viendo en la prensa auténticas escabechinas en los exámenes, acceso a la profesión con 80% de suspendidos, de catalán me refiero, 75% de suspendidos. Hay gente que piensa que si estas personas son capaces de sacar carreras tipo enfermería, tipo medicina, ¿por qué no son capaces de sacar un B2? ¿Es una cuestión de actitud, de aptitud? Bien, bueno, para empezar, lo que tengo que decir es que el estudiar, el médico, desde que acaba la carrera, prácticamente durante toda la carrera, y cuando acaba la carrera sigue estudiando. Entonces no solo estudia catalán, es decir, va a hacer máster, van a congresos, estudian una determinada patología o enfermedad que pueda ser prevalente, con lo cual la actividad del médico no es como decir, es que ha estudiado una carrera de 6 años y ahora ¿por qué no puede estudiar catalán? Normalmente están estudiando muchas más cosas y llevan una vida profesional también muy activa. Entonces, pues no lo sé, supongo que cuando habrán empezado se habrán apuntado pronto y que en breve los sacarán, porque es verdad que no tienen que tener tampoco mayor ahora problema, ¿no? No sé, esperanzadores. Pero
También un poco es la capacidad que tenga de los idiomas. No es lo mismo hablar idiomas si eso lo sabes por el inglés, por ejemplo, o que realmente ponerte a escribirlo. Y muchos de nosotros, la mayoría, no tenemos problemas en relacionarnos en ningún tipo en las dos lenguas cooficiales sin ningún problema. Pero a la hora de hablar, por ejemplo, que sí que en el B1 sé que han aprendido bastantes, sí que cuesta trabajo traducir i pensar i hablar de la otra manera. Entonces supongo que será eso. Se pot fer un balanç de la Facultat de Medicina en el temps que du en marxa. Llegíem fa poc que 10 alumnes abandonen, supos que cada un motius diferents, però se pot fer un balanç per part del Col·legi de Metges? Hombre, yo creo que la Facultad de Medicina ha traído no solo al colegio, sino a los hospitales todo lo que trae es bueno, para que nos entendamos. Habrá problemas como cuando se empiezan las cosas, siempre cuando empiezas pues puede haber tropezones, profesores que a lo mejor o no estén preparados o determinadas cuadros, pero en líneas generales y globalmente supone un avance muy importante en investigación. Crea una salsa o crea un ambiente a nivel de hospitales que es muy importante porque favorece de los profesionales y los estudiantes de medicina, que siempre es muy positiva. Yo creo que estamos empezando y poco a poco pues irá evolucionando positivamente. Nosotros de hecho pensamos hacer en cuarto de medicina también, que atención primaria es una de las especialidades que está en déficit, ¿no? Pensábamos hacer un premio para potenciar que conozcan las competencias de atención primaria. Vostès, com a col·legiats, estan preocupats per aquesta tendència a privatitzar determinats serveis, fins i tot dins els hospitals públics? Bueno, en principio no es un problema que tengamos como muy preocupante. Consideren que la salut pública, la sanitat pública tal i com la coneixem fins ara està garantida? Yo creo que sí que está garantizada, pero está garantizada mucho gracias a los esfuerzos de los profesionales que están dentro de la sanidad. Trabajamos muchas horas y además en unas condiciones que sabéis que somos los peor pagados de Europa y trabajamos muchas horas, pero creo que realmente la sanidad que tenemos es una sanidad. Què implica continuar o seguir una línia continuista i oficial en el Col·legi de Metges? Què és una línia continuista i oficial? Són declaracions que són de vostè mateixa, crec, de vostè mateixa. No. No ha dit això? Bueno, no. Que sí, es cierto que yo fui secretaria general en el Colegio de Médicos durante los 8 años anteriores, con lo cual conozco la demografía médica, porque realmente fuimos nosotros la que hicimos toda la estructura o toda la reestructura del registro colegial, que era una de las funciones que nos propusimos. Conozco mucho de los programas y en ese sentido creía que podía aportar algo. Si llamas continuista a una candidatura donde la media de edad tiene menos, alrededor de unos 40 años, y donde el 75% son nuevos, y lo digo porque ayer en el primer pleno y casi nadie sabía que había que hacer un poco después, es decir, son con ilusión y con ganas. És paritària, aquesta... És totalmente paritaria. Molt bé. I li faré la pregunta des d'un altre angle, si le sembla. En què se notarà que Manuela García Romero és la presidenta del Col·legi de Metges? Bueno, no lo sé. No sé. Bueno, espero que realmente no es... lo que deseamos nosotros es, sobre todo, andar con claridad y, sobre todo, difundir más, que el colegio llegue al colegiado todas las actividades que se hacen y todos los ámbitos en los que está. Y para eso queremos potenciar mucho el tema de la comunicación y de la implicación. Hemos hecho un sistema un poco nuevo que espero que prosiga, que es hablar de grupos de trabajo. Por ejemplo, se ha hecho un grupo de trabajo de la vocalía privado para estudiar cuál tiene que ser la actitud del Colegio de Médicos, pues en función a toda la medicina privada y a todos los problemas que los médicos privados, porque el colegio es de todos, es de los públicos y es de los privados,
Y para ver dentro del colegio y dentro de la máxima del respeto a la ley qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos apoyar. Entonces creo que esa manera de trabajar, que no había estado hasta entonces, puede, o hasta ahora, puede potenciar mucho. La integració territorial també serà un objectiu? Arribar a Ibiza, per exemple? Bueno, Ibiza tenemos que conseguir una sede, que es uno de los principales objetivos, porque realmente la situación complicada en cuanto a tenemos un local en el que ahora no nos dejan construir, pero teníamos una licencia de obras y estamos buscando una sede alternativa. En Ibiza, para potenciar la sede, sobre todo hemos hecho dos cosas, que creo una de ellas funcionará bien. Primero, potenciar el sistema de videoconferencia y streaming, pero sobre todo determinar o nombrar a una persona responsable de formación, tanto en Ibiza como en Menorca, que traiga las necesidades formativas de los médicos, porque había, digamos, dos reivindicaciones fundamentales, sobre todo en Ibiza. Una es la sede y la otra es la formación. Clar. Manuela García Romero, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, que li vagi molt bé aquesta